Adelante, maestro, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para continuar con nuestra charla sobre las coaliciones y candidaturas comunes. Me da mucho gusto saludar. César, muy buenas tardes. Abigail, ¿qué tal? Juan Ignacio, gusto saludarte. Luis Antonio y todos aquellos que poco a poco van encendiendo también sus cámaras para saludarles personalmente. Lenin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Ya listos con cafecito? José Alfredo, ¿qué tal? Adrián, ¿qué tal? Gusto saludarte nuevamente. Martín, igualmente, muy buenas tardes. Hola, Erika. Bueno, pues iniciamos entonces nuestra charla y voy a permitirme ahí hacer una pequeña presentación para ir un poco dándole seguimiento justamente a nuestros temas. Lo pongo así porque si pongo pantalla completa, los dejo de ver y ya no sé. Entonces, creo que más o menos se va más o menos viendo, que es un poquito para darnos un lineamiento de lo que hemos visto ayer, retomar algunas ideas y avanzar justamente ya en el desarrollo institucional de estas dos figuras de coaliciones y candidaturas independientes. Bueno, pues el día de ayer tratamos de hacer tratamos de generar un contexto sobre el cual nos deberíamos de mover, ¿no? Hablando de las coaliciones, las razones que se han ido generando. Desde la óptica, he insistido mucho desde la democracia, desde la legitimidad democrática, ¿no? Esta idea, que así lo quise desarrollar el día de hoy para tratar de contextualizar de otra manera justamente el tema de las coaliciones desde el punto de vista del poder y de la pérdida del poder respecto de la falta de resultados y por lo tanto la merma en la creencia y confianza de que esas autoridades, y en su caso partidos políticos, podrán llevar a la discusión, a los grandes debates, estos grandes desacuerdos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Así que bueno, pues en el aspecto tipológico, ¿de dónde podemos encontrar a este derecho de asociación como tal? Que ayer terminamos en un debate muy interesante sobre si realmente representaba un derecho fundamental en vertiente política electoral o, digamos, era una extensión de la misma en favor de los partidos, pero no necesariamente desde este punto de vista de digamos, de la esencia del ser humano en este sentido, ¿no? Que ese es un debate, la verdad, muy interesante. Bueno, pues la tipología básicamente lo vimos pues desde el ámbito en el que se desarrollan, puede ser para digamos, para una demarcación territorial, puede ser desde un punto de vista de ideologías, ¿no? Es decir, desde esta legitimidad que da un movimiento social, y lo platicamos ayer a partir, por ejemplo, de lo que fue la creación del actual Partido de la Revolucionario Institucional, bueno, pues que dio justamente esta conformación a partir de lo que implicaba este movimiento ideológico de la construcción del Estado a partir de la Revolución Mexicana, en donde distintos grupos que se sintieron representados justamente en este movimiento social, pues mantenían esta comunión, esta identidad de ideologías, básicamente que hemos dicho que poco a poco se han ido perdiendo y las ideologías se han convertido en realidad en pragmatismo, a veces para los partidos políticos. El tiempo que perduran y la organización. Y vimos que las coaliciones pues tienen esta como finalidad en materia electoral, pues de ser justamente es un momento muy transitorio, muy corto, en el que se unen distintos partidos políticos para alcanzar una victoria electoral. Y también lo hemos visto que a partir también de otros conceptos de coalición como de gobierno, pues implicaría que perdurara por lo menos unos buenos años, por lo menos en los que se mantiene ese triunfo electoral ya como servidores públicos, como ejercicio del poder público, pues para lograr ciertos consensos en diputados, por ejemplo, para la creación de distintas normas que son representativas para estos grupos que se van uniendo en términos de lo que representa
esta confianza y creencia de sus electores, ¿no? Entonces platicamos, por ejemplo, del tema de la ecología, por ejemplo, donde se requiere pues cierto tipo de normatividad y que estas alianzas de mayor peso y de mayor permanencia pues justamente van a permitir formar gobierno, ¿no? Y estas coaliciones, en algunos casos, coaliciones de gobierno, dan también la posibilidad de mover a los, digamos, las principales figuras del Ejecutivo, que puede ser presidente o primer ministro, y lo hemos visto ya en varios casos en las elecciones de España, por ejemplo, donde la comunidad elige a sus diputados y estos diputados a su vez eligen a su presidente, ¿no? En el caso de que no se alcancen estos consensos de mayoría dentro de los diputados, la ley de aquel país, bueno, establece que desaparecerán estos diputados, que se tendrá que nombrar o se tendrá que llevar a cabo nuevas elecciones para efecto de que los nuevos diputados sí estén en posibilidad de alcanzar estos acuerdos prioritarios para la designación de su presidente. Y lo acabamos también de ver en Inglaterra con la solicitud de dimisión de su primera ministra y el nombramiento de uno nuevo, ¿no? Esto, bueno, pues evidentemente nos habla justamente de la permanencia que tienen estas coaliciones de gobierno, los acuerdos profundos que tienen en términos de otro tipo de intereses, ya sea partidistas de grupos, pero principalmente van enfocados justamente hacia el desarrollo de los objetivos en términos justamente de la propia ciudadanía, ¿no? El avance que tendría la ciudadanía hacia o derivada justamente de estos acuerdos. Así que bueno, por la tipología lo podemos considerar en la parte geográfica, territorial o el ámbito, en el espectro ideológico y el tiempo en el que perdura justamente su organización. En el ámbito, pues podemos encontrar estas coaliciones electorales a través de las candidaturas, insisto, las coaliciones legislativas para la creación de ciertas normas, o en su caso las coaliciones de gobierno, que es un poco lo que hemos estado, digamos, tienen esta finalidad. Si bien es cierto que muchas de ellas, estas dos últimas, las legislativas de gobierno, en muchas ocasiones derivan justamente de la primera, de las electorales, estas también pueden ser vistas solamente como una estrategia de competencia. Incluso, bueno, puede ser digamos, esta unión temporal, transitoria, emergente a partir de ciertos convenios de distintos partidos políticos que tienen como finalidad postular a los mismos candidatos. Y a partir de ahí, bueno, tiene que existir ciertos lineamientos o normativas jurídicas que van a permitir justamente que se regulen y se organicen de tal manera que puedan participar de una forma mucho más clara dentro de los procesos electorales. También hemos visto, bueno, pues el tema de las fusiones tiene que ver con la unión de un partido con otro, y esto pues extingue prácticamente la personalidad jurídica de uno de ellos para adquirir o admitir la otra. Y las candidaturas comunes también hicimos alguna primera reflexión el día de ayer, en la que la distinción principal tiene que ver con el sistema de financiamiento político, ¿no? ¿Esto qué implicaría? Bueno, pues que para el tema de las coaliciones, el financiamiento o la regulación que debe de llevarse a cabo está vinculada como si se tratara de un solo partido político, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los topes de gastos de campaña son para uno solo, que es de tipo de candidatura. Segundo, que el financiamiento que reciben los partidos, digamos, no cada partido puede tener una misma cantidad o distintos topes, ¿no? Aportar cada uno lo suficiente para que no se rebase el tope de gastos de campaña. Es decir, no son 4 gastos o 3 gastos diferentes, sino que están todos vinculados como si fuera un solo partido. Igualmente tiene impacto en la parte o repercute en el modelo de comunicación política. ¿Esto qué significa? Que los espacios que se les dan a estos partidos en tiempo, que implican tiempos en radio y televisión,
pues se considerarán como si fuera un solo partido político, ¿no? En el tema de las candidaturas comunes, bueno, pues la diferencia es que dos o más partidos también abanderan a un mismo candidato, ¿no? Sin que medie justamente estos convenios de participación, con lo cual también hablábamos ayer un poco del esquema de la unidad o de la uniformidad que debe de existir en los partidos. ¿Esto qué implicaba? Pues lanzábamos un poco la pregunta de si un partido podía tener dos coaliciones diferentes, ¿no? Es decir, para presidente de la República con unos partidos y para diputados con otros partidos, ¿no? Entonces, el criterio de uniformidad justamente nos indica que tienen que tener esta alianza con esos mismos partidos políticos. No podría empezar a generar otro tipo de alianzas con aquellos que pudieran representar una oposición en donde se encuentran participando como tal. A diferencia de las candidaturas comunes, ¿no? Porque podrían estar apoyando a candidatos de distintos partidos políticos, ¿no? Y que no necesariamente tiene que tener esta característica de la uniformidad en cuanto con quienes, digamos, participas, ¿no? En unión. Entonces, esto le da una visión distinta justamente a los partidos políticos. Y por supuesto, también tiene un impacto real en el tema del financiamiento público. Por ejemplo, cada partido recibe lo que le corresponde y entre ellos pues, se pondrán de acuerdo quién financia qué cosa. Y esto, por supuesto, también impacta en la fiscalización, porque cada partido tendrá que presentar la fiscalización o los informes de gastos de campaña relacionados con ese candidato común. Mientras que en el tema de las coaliciones, pues hay digamos, una representatividad común, que es la que presenta justamente estos informes de gastos de campaña. No son independientes como lo serían para las candidaturas comunes. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Doctor, una duda. Adelante, por favor. En el tema de la fusión, señala la lámina, dice, para fortalecer al partido que conservará su registro. Me surge la duda, según yo tenía entendido que una fusión se crea un nuevo partido político, es decir, empieza un nuevo registro. Y aquí menciona como si alguno de los partidos que se va a fusionar va a prevalecer sobre el otro, sobre los otros, depende, pero que no la fusión son dos que deciden crear un partido político nuevo. Podría ser, José, o sea, los escenarios pueden ser ambos. Crear una tercera figura ajena a ellos dos, o bien que un partido se sume a otro, ¿no? Eso podría ser en el escenario. Lo importante es que pierden, digamos, su registro, digamos, el que cede, pierde su registro y pierde los derechos que él mismo le generaba, ¿no? Y en su caso, para constituir una tercera figura, pues tendrían nuevamente que acreditar todos los elementos necesarios para obtener ese registro, ¿no? Esto que implica, pues es prácticamente empezar de cero nuevamente, mientras que si te adhieres a un partido que va a mantener su propio registro, pues simplemente continúa, digamos, con esta idea de fortalecer, ¿no? Como tal, pero ya no tendrían que presentar nuevamente documentos básicos, ni acreditar el número de militantes que requiere para obtener el registro. Adelante, Juan Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me llama la atención, y no sé, lo dejo como una pregunta. Sí. Si vemos en el escenario próximo alguna fusión de algunos partidos políticos, ¿no? En el entendido de que hay algunos que si bien es cierto, tuvieron un número mayor al 3% de votación en las elecciones pasadas, pues tampoco es que hayan tenido votaciones importantes, o sea que parece que lo van como que rascando, rozando un poco el registro, mantener el registro. Entonces quisiera preguntar eso, ¿no? Si usted ve en esa posibilidad que pudiera darse, ¿no? Que después de la elección del 24 se diera esta parte. Pues mira, está muy interesante ahí. Lo cierto es que aquí me parece que hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera, si estamos hablando de la elección del 24,
lo cierto es que ya vamos a ir con el número de partidos políticos que hay hasta ahorita, ¿no? Ya no va a haber posibilidad de nuevos partidos para esa elección, en primer lugar. En segundo, lo que hay que tomar en consideración es un poco la reforma, ¿no? La reforma electoral, qué tanto va a impactar, digamos, en partidos que pudieran ya no tener esta legitimidad de la que hemos estado platicando y que cada vez sus números son más escasos, ¿no? Su fuerza electoral cada vez es mucho más escasa. Y como ya tampoco hay la posibilidad de transferir votos, pues ya tampoco se puede, digamos, suponer que los votos de un partido mayoritario puedan ser concedidos o cedidos a otro para poder mantener los registros, ¿no? Desde este punto de vista, me parece que, pues en términos reales, yo creo que podría haber, sí, una fusión. Ayer, no me acuerdo si tú lo comentaste o quién fue el que lo comentó, como el tema de las coaliciones, ¿no? Que hablábamos del pluralismo político, que es como propio, ¿no? En donde debe desarrollarse este tipo de figuras, terminaría en términos prácticos definiendo dos posturas, ¿no? Y eso, pues evidentemente va a minar justamente la posibilidad de que, por ejemplo, el PRD, ¿no? Que tenga los números suficientes para poder mantener ese registro nacional, o el Verde Ecologista, y bueno, pues ahí dependerá justamente de los acuerdos pues que lleguen a tomar en función de las expectativas reales, ¿no? Que puedan llegar a tener. La verdad no sería difícil. Por ejemplo, el PRD buscaba cambiar de nombre, ¿no? Cambiar, creo que a Futuro 21, tenían alguna vez me enteré que había esa intención, pero pues esto representaba justamente lo que comentábamos hace ratito con nuestro compañero, ¿no? Que pues tenían que volver a presentar toda la documentación, no solamente se trataba de un simple cambio de nombre, ¿no? Sino que había que presentar toda la información necesaria para lograr ese objetivo. Yo no lo vería difícil, Juan Ignacio, ¿eh? Yo creo que por lo menos uno, con tal de mantenerse por ahí, yo creo que sí, pero dependerá justamente de las condiciones de participación que se deriven de la próxima reforma electoral. Adelante, por favor. Sí, es que en esto de las reformas electorales, la propuesta del Partido Verde es retomar precisamente esta transferencia de votos, ¿no? Ellos sí proponen esto, a diferencia de las otras reformas. Entonces, creo que eso sí, no sé si pudiera generar los consensos suficientes para que pasen. Hasta el momento se ve complejo que puedan alcanzar una reforma consensada, ¿no? Y mucho más a nivel constitucional, pero pues uno no puede descartar estas cosas, ¿no? Alguna vez platicando con algunos conocidos, se dedican también a estudiar electoral, decimos, bueno, es que los partidos políticos también tienen a veces una tendencia suicida, ¿no? De alguna manera, entonces, eso es complejo. Pues fíjate que este tema también lo hemos comentado, no sé si estuviste presente en otras charlas que he tenido, ya hablando en una conferencia, me parece, sobre este tema de la legitimidad democrática y de los alcances, porque el problema real que yo veo es cómo generas un balance de razones, de pesos específicos entre una constitución y, digamos, una mayoría parlamentaria. Es decir, si hay los consensos partidistas, si esto implica la representación que tienen de un importante número de electores, ¿no? Y que eso, digamos, es lo que le da ese tipo de legitimidad democrática, de ser autoridades, de ser nuestros representantes, de definir los grandes temas que nos importarían como comunidad. Cuando todavía sometes, por ejemplo, decimos en un plano hipotético, sometes a una consulta ciudadana si les gustaría mantener la transferencia del voto, por ejemplo, tenemos claridad en que la propia Constitución y resoluciones derivadas de la interpretación de esa Constitución nos dicen que no puedes hacerlo porque violentas el sufragio. Pero cuando
tienes, digamos, estos dos argumentos y decir que en el caso hipotético, insisto, de que se pudiera someter adicionalmente esta ley a una aprobación de los electores, pues tienes como este refuerzo de el argumento de la legitimidad democrática. Por lo tanto, no sería difícil ver que la propia Constitución fuera sometida a estas decisiones de mayorías y que dan esta nueva visión, nuevos alcances de lo que debería de ser el Estado democrático, entre comillas, ¿no? Es un tema que tendría que valorar, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendría que ponderar también el Tribunal Electoral, porque iría, digamos, contra precedentes ya fijos, pero que por el otro lado está este argumento de los pesos que tienen las mayorías democráticas, ¿no? Y no solamente porque el cuerpo de diputados en representación de la ciudadanía votó por ello, sino incluso, digo, en un escenario muy hipotético, y no hablo del caso México, ni mucho menos, pero o con otros contenidos de leyes, que no sean necesariamente lo electoral, que pudieran estar todavía sometidos a una segunda aprobación, por llamarle así, de la ciudadanía. Y esto, insisto, le da un reforzamiento a la legitimidad democrática de lo que han hecho, de las leyes que se han emitido, y por lo tanto puede, digamos, o por lo menos coloca a la ley en el mismo nivel de fortaleza o de discusión que podría tener la Constitución. Las clásicas formas de resolver conflictos normativos de supremacía constitucional, en este caso, estarían, digamos, como cuestionados, ¿no? Y sometidos justamente a un nuevo balance de razones. Adelante, Juan Ignacio, por favor. Sí, bueno, a ver, siguiendo con este tema de las coaliciones, más allá del sentido formal, me parece que es importante destacar que una de las virtudes de la reforma del 96 es que permitió que las estructuras partidistas dejaran de ser rígidas y fueran más flexibles al momento de definir sus posturas. Eso significaba que dejaban al partido hegemónico para poderse repartir con los otros partidos. Hoy me parece que la reforma iría en el sentido contrario, de darles esa flexibilidad que hoy tienen las estructuras partidistas y ciudadanas, que es lo que realmente permite ser competitivo electoralmente y ganar una elección, volvería a incentivar el hecho de volverlas a ser rígidas. Entonces, eso es una cosa. La otra, creo que también los partidos políticos juegan un papel de acuerdos que no necesariamente se suscriben. A mi mente viene el ejemplo de, por ejemplo, cuando se dio la nulidad de la elección de Aguascalientes. En esa elección, el Partido del Trabajo, si no se hubiera declarado, hubiera perdido su registro. Como se declara, esos votos no cuentan. Hasta el momento en que se lleva a cabo la elección, los demás partidos presentan candidaturas no tan competitivas que le permiten a este partido captar el número de votos suficientes que le permitan mantener este registro, ¿no? Y son cosas que se van dando dentro de estos temas, ¿no? Son estos dos. Claro, no, y yo te diría, y no solamente presentando candidatos poco competitivos, sino también apoyándolos en el voto, ¿no? Para que sus huestes justamente votaran por ese, digamos, por ese pequeño porcentaje que le faltaba al PT para poder mantener el registro, y que además en un criterio muy novedoso, ¿no? Se determinó que esta elección extraordinaria podía, digamos, si bien es cierto que no iba digamos, no iba a impactar en la representación proporcional, lo cierto es que sí podía impactar en el número de votos y eso implicaba mantener o no el registro del PT. Finalmente, este sistema de partidos, de protección entre ellos y de generación de acuerdos y de consensos, pues justamente llevó a ello, ¿no? A que el PT obtuviera curiosamente un número de votos que tradicionalmente no hubiera tenido en unas elecciones y ni mucho menos en unas extraordinarias, pero eso le permitió, ¿no? Aire fresco y poder mantener ese registro. Así que bueno, fue como bien señalas, hay veces que la rigidez de la estructura de la coalición
pues te permite en ciertos casos, digamos, tener una claridad de competencia. Lo cierto es que, pues detrás de ello hay muchísimos acuerdos, ¿no? A veces algunos inconfesables, algunos no son transparentes y que, bueno, pues están presentes porque finalmente de esto se trata también el tema de la política, ¿no? De generar cuáles serían los acuerdos. Si el PRI, por ejemplo, ¿no? Como lo platico con algunos amigos de ese partido, si el PRI supiera lo que hizo en favor del PT y después lo que el PT, ¿no? Que iba a terminar coaligándose con Morena, pues quién sabe si le hubieran dado estos apoyos, ¿no? Pero bueno, finalmente son cosas que van pasando y que cada día pues, nos van sorprendiendo. Así que el 24 seguramente, Juan Ignacio, también va a ser de muchas sorpresas, que ya veremos hacia dónde van. Bueno, pues un poco el tema, avanzamos con la coalición legislativa, ya platicamos un poco justamente su esencia, y pues eso, lo que busca es tener una mayor permanencia y lograr las normas jurídicas que requiere no solamente el partido, sino en ese compromiso con el electorado. Porque una cosa es decir, oye, yo me voy a unir con este otro, ¿no? Vamos a presentar a su candidato y los votos que originariamente me darían a mí, de acuerdo a nuestra ideología, de acuerdo a lo que representa el partido, ¿no? Lo interesante que representa el partido para la ciudadanía, pues lo voy a cambiar, se los vamos a dar a él, a este otro partido. Lo interesante es que no hay ese debate, no hay esta intercomunicación o correlación que existe entre partido y la ciudadanía para decirle qué estoy dejando, ¿no? De recibir de tu voto para obtener otros beneficios que tendría yo en una mayoría, ¿no? En una coalición de gobierno, en una coalición legislativa, o si solamente es una coalición electoral para darle el triunfo a ellos y ver qué nos toca a nosotros. Bueno, entonces me parece que ahí lo que menos importa es esta unión con el electorado, ¿no? Porque decir, bueno, voy a buscar que me den una secretaría, voy a pedir que me den algunos negocios, voy a pedir, no sé, ¿no? Estar del lado de los poderosos, pero no necesariamente esto va a representar un beneficio para esos electores que darían su voto para mí, para lo que yo represento, pero que yo al final de cuentas decido que esos votos se vayan a otro partido que tiene otra filosofía, otra razón de ser, con otros candidatos, ¿no? Que representan otro tipo de cosas y que no necesariamente son afines a lo que nosotros representamos. La pregunta es entonces, ¿por qué la ciudadanía hace esto, no? ¿Por qué con esta tranquilidad de un partido que es completamente de oposición a otro, por ejemplo, pues le da sus votos, ¿no? Entonces, vemos también desde la propia comunidad que estas coaliciones, lo único que tienden realmente a hacer son una coalición electoral para obtener el triunfo, para poner a unos y quitar a otros. Así es como, desafortunadamente, se están reduciendo estas figuras de participación electoral o de participación política, ¿no? Bueno, pues avanzamos un poco en nuestra presentación. Déjenme ya ubicar aquí una tablita que les quiero presentar. Ya vimos también el tema de las ideologías y cómo, pues poco a poco las ideologías van cediendo ante, ¿cómo le llaman? Los chapulines, ¿no? Es decir, no hay una posibilidad real de mantener un sentido de permanencia, de identidad a un grupo que representa justamente una manera de ver la vida o de ver cómo, de analizar o de generar expectativas de cómo debería de ser el propio gobierno. Así que la ideología se convirtió, pues esta ideología filosófica se convirtió en una ideología pragmática, en números. ¿Cuánto me puedes dar a efecto de que yo pueda alcanzar el triunfo electoral? Ante la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula de gobernabilidad que asignaba escaños suficientes para que el partido que obtuviera una mayoría, el mayor número de triunfos,
de mayoría relativa, tuviera diputaciones de representación proporcional suficientes, necesarias, para mantener justamente el control. Bueno, pues ante esa, digamos, falta de normativa que garantizaba de antemano la gobernabilidad de los congresos, la manera de obtener otra vez otro tipo de participación para mantener ese poder o ese control, pues implicó justamente alterar la naturaleza propia de los convenios de coalición que necesariamente implicaron justamente algo que platicamos el día de ayer, una coalición financiera. ¿Por qué? Porque los partidos políticos coaligados a un partido mayoritario, ¿no? Se supone que el objetivo era tener una fórmula gana-gana, ¿no? Yo te voy a conceder mi fuerza electoral que va a sumar y que va a ser representativa en términos de competencia. Es decir, si estábamos peleando por 5 puntos porcentuales de diferencia, bueno, pues me uno con alguien que tenga un 7, 8%, y eso probablemente me genera condiciones de ganar, de obtener ese triunfo, y por lo tanto, pues resulta atractivo que podamos unirnos en torno a un candidato con los convenios correspondientes. Sin embargo, este tema que comentaba Juan Ignacio para la transferencia de los votos implicaba que de los votos que iba a tener el partido mayoritario iba a perder sus votos para que otros se mantuvieran. Pues ¿qué negocio había ahí? Claro, no había ninguna suma, no había algo que me aportara, al contrario, el partido por sí mismo podía mantener, ¿no?, estos votos con una buena campaña, y si el otro partido lo que iba a aportarle era el 1% o el 0.5% o el 2%, pues esto hubiera sido relevante siempre y cuando la competencia fuera casi pareja, ¿no? Como estamos viendo ahora en Estados Unidos, en estas elecciones del día de hoy, donde prácticamente el Senado está dividido en un 50-50 y la diferencia van a ser las candidaturas independientes que se sumen, digamos, al Partido Demócrata. Creo que son 2 que estaban ahí por ahí pendientes, 2 o 4, no me recuerdo muy bien, creo que son 2. Y esto entonces haría diferencia y el Partido Demócrata mantendría el control en el Senado. Pero no en la Cámara de Representantes, que ya los republicanos pues parece ser que van dominando esta expectativa. Lo cierto es que este tipo de coaliciones son muy necesarias justamente cuando el otro me aporta cosas que me van a beneficiar, pero no que va a ser una carga para el partido, que va a cederle sus votos, se los va a transferir y además les va a dar espacios y les va a dar curules en los congresos. O sea, algo que a mí me correspondería se los voy a dar a los otros. Y esa fórmula que nosotros vimos hace algunos años, derivado de la eliminación de la cláusula de gobernabilidad, permitió justamente que el financiamiento público para para los partidos políticos se cuadriplicara o quintuplicara, porque después de aplicar la fórmula de asignación, había que multiplicarla todavía por un factor novedoso. Y ese factor implicaba multiplicarlo por el número de partidos políticos que tuvieran representatividad en la Cámara. ¿Quién les dio la posibilidad de ser partidos políticos? El partido mayoritario. ¿Quién les dio representación en la Cámara? El partido mayoritario, ¿no?, de esa coalición. Por lo tanto, el dinero que recibieron los partidos políticos en esos años, bueno, fue una cantidad brutal de dinero. Tan es así que lo que les daban para financiar sus campañas ya no necesitaban de financiamiento privado. ¿Por qué? Porque era más que suficiente con el público para llegar al tope que podía gastar un candidato. ¿Y esto a su vez qué implicó? Pues implicó que el dinero excedente en 4 o 5 tantos más, ante una no muy buena fiscalización en la época, pues también se fuera metiendo a las campañas, sobre todo a la compra de spots publicitarios, y vimos una inundación así, digamos, brutal de spots, ¿no? Y entonces la gente se pensó a preguntar si en eso quedaba resumida las campañas electorales. No en este diálogo, no en esta comunicación con el electorado, simplemente
una invasión ahí de imágenes constantes, ¿no? Hasta el punto que llegaron a saturar incluso la visión, el deseo de los ciudadanos en participar en los procesos electorales, porque vieron cómo se derrochaba dinero en radio y televisión, que eran, digamos, los dos medios propios de la época para poder generar esta comunicación de las campañas electorales. Conforme a estas ideas, insisto, pues lo que se tiene que madurar ahora es qué tanto las coaliciones justamente van a permitir, ¿no?, ser, digamos, ser utilizadas solamente para que alguien gane, o bien van a tener como una mayor, algo más de fondo. Y sería bueno que la propia legislación así lo estableciera en esta reforma, ¿no? Que si bien las coaliciones electorales así surgen, la idea es que en realidad tengan una trascendencia mayor para que pueda haber un tipo de reformas específicas, ¿no? Y de esta manera se pudiera beneficiar justamente a la comunidad electoral, ¿no? O a la sociedad en términos generales. Como diría Maurice Duverger, en términos de cómo se llevan a cabo estas alianzas, ¿no? Bueno, puede ser por número de partidos, por tradiciones nacionalistas. Por ejemplo, ahora en Europa estamos viendo un movimiento importante de jóvenes de extrema izquierda o extrema derecha que hablan de Europa para los europeos. ¿Y esto qué implica? Pues implica que realmente ven difícil que puedan, digamos, superar las expectativas de las condiciones de vida que tienen ellos, en términos generales, del estilo de vida que tienen ellos, porque su país, por ejemplo, entró a un tema relacionado con la guerra. Y vemos el caso de Alemania. Alemania tiene, digamos, una migración muy importante, ¿no?, de turcos, por ejemplo, que tienen que darle trabajo, alimento, tienen que darle acceso digamos, al sistema de salud, al sistema educativo y a todos los beneficios que eso implica estar en ese territorio. Pero cuando a los jóvenes les cobran 100 euros extras en esta temporada invernal que se aproxima por la utilización del gas, de la energía eléctrica para mantenerse en condiciones óptimas, ¿no?, en sus lugares donde viven, 100 euros más, bueno, pues esto implica un impacto importante a su economía. Y esto, pues dicen, bueno, ¿por qué el gobierno no nos apoya con estos 100 euros más, ¿no? Bueno, pues porque cerraron el gasoducto que viene del gas de Rusia, por entrar a un conflicto que no es nuestro. ¿Por qué recibimos a tantas personas que van generando la pérdida de la identidad alemana? Porque, pues ahora lo vamos a ver seguramente, me decían hace ratito, me decían, hay que ver, por ejemplo, ahora que viene el Mundial de Qatar, hay que ver el origen de los seleccionados europeos, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a ver? Pues que la mitad de los alemanes ya no tienen esta representación física que antes tradicionalmente los teníamos, ¿no? Veamos, por ejemplo, la selección francesa. El 95% todos son de color, ¿no? ¿Y esto qué implica? Es un cambio también de identidad, y eso para muchas personas les es complicado verlo de esa manera, ¿no? Nosotros en una sociedad que está muy dividida en estas épocas, pues de pronto imaginemos que la identidad ahora mexicana sería como la noruega, ¿no? Es decir, los chaparritos y morenitos ya vamos perdiendo, ¿no?, nuestro impacto en la vida social, porque ahora ya es otra representatividad física que tenemos. ¿Por qué? Pues porque hemos abierto las puertas, o a lo mejor ahora abrimos las puertas más hacia Centroamérica, por decir algo, ¿no? Como tercer país seguro, que se dice por ahí, ¿no? Que somos ahora el muro de contención para que no lleguen los migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos, pero que conforme van pasando los años, ¿no?, generaciones y generaciones, va cambiando justamente nuestra identidad y seguimos recibiendo personas, familias que vienen de otros países,
Y para nosotros, digamos, los que pagamos los impuestos, vemos que ya no nos alcanza el sistema de salud ni siquiera para nosotros. Y entonces es preguntarse, como este discurso que apenas hubo cuando el presidente de México dijo que se iban a contratar algunos médicos de Cuba, ustedes recordarán. Bueno, hubo voces que decían, no, primero los mexicanos, ¿no? Primero hay que atender a nuestros médicos mexicanos que tengan trabajo, ya después, si se requiere más, pues ya pedimos. Bueno, pues es este tema, ¿no? De lo que vendría a ser la filosofía del comunitarismo, de defender a los que son parecidos a mí, que tienen una identidad parecida a la mía, que tienen una creencia filosófica o religiosa incluso muy parecida a la mía, y hasta el tipo de tez, color de piel, todo esto, pues hasta el lenguaje, ¿no? Podríamos nosotros más o menos pensar o suponer que deberíamos de proteger a esa pequeña comunidad antes de que fuera absorbida justamente por esta globalización, por este movimiento de migrantes, ¿no? Que en Europa pues lo vemos mucho más importante, o hacia Estados Unidos como tal. Así que digamos, estas ideas mediante las cuales se pueden generar las alianzas, pues digamos, en el deber ser, Duverger nos habla de por el número de partidos, las tradiciones nacionales, a lo mejor la izquierda se podría unir a lo mejor con alguien de centro izquierda, pero no con alguien de derecha, es decir, no podríamos ver al PAN y al PRI unidos en una coalición, ¿no? O sea, rompe con la estructura de Duverger, con la estructura de la ideología partidista. Entonces pregunte, ¿y cómo? O sea, ¿en qué se van a unir? Bueno, pues la unión trata de obtener un triunfo para quitar a otro del poder. Y esto es transitorio, esto va a generar acuerdos legislativos, parlamentarios, pues nadie lo sabe, ¿verdad? Lo importante es quitar a esa persona del poder como tal. Y entonces vemos que la coalición en realidad no tiene un verdadero sustento más allá de esta mínima transitoriedad, de este pragmatismo de unirnos solo para quitar a alguien y quedarnos nosotros. ¿Cuál propuesta de gobierno tendríamos? Complicada. En temas centrales como el aborto, pues, ¿qué va a hacer el partido de derecha? Ajá, va a apoyar leyes que nosotros estamos impulsando con la izquierda desde hace años para despenalizar el aborto. ¿Cuál va a ser su papel en ese caso? Bueno, pues digamos, estas alianzas no dicen exactamente qué va a pasar con ese tipo de temáticas, y la gente pues estaría preocupada en saber, y bueno, cómo va a reaccionar, ¿no? O para qué temas, o se van a coaligar, pero esos temas nunca los van a hablar, nunca los van a legislar. ¿Cómo se van a resolver estos grandes temas por los cuales estoy impulsando yo justamente? Circunstancias históricas y la influencia también del régimen electoral. Bueno, recordar Duverger, bueno, pues desde nada más vean la fecha, 1957, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Estamos hablando donde existían ideologías partidistas muy claras, ¿no? La Guerra Fría, y esto pues implicaba justamente como el nacimiento también más institucionalizado de los países, ¿no? La creación de las fuentes del derecho internacional, el surgimiento de los tribunales constitucionales, de las cortes internacionales, y con ello, bueno, se va dando todo un nuevo fenómeno acerca de los derechos civiles, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Estas alianzas electorales, en términos generales, ¿quién las suscribe? ¿A quién le preguntan, no? Si se tiene el consenso. Bueno, pues normalmente son los dirigentes de los partidos políticos. ¿De cuáles? Pues de los que están justamente en el momento, ¿no? Encumbrados justamente en el sistema partidista, y ellos son, junto con, digamos, entre ellos son los que se van poniendo de acuerdo. Oye, ¿ya le preguntaste a la gente de tus militantes si están de acuerdo que nos vamos? No, porque esto es una atribución que le corresponde a la dirección suprema del partido y sabe lo que es importante para todos.
Oye, pero no tendrías que estar respaldada tus decisiones para saber si realmente la gente está interesada en que te sumes a esa propuesta o esa coalición. No. Entonces, me parece que también se pervierte un poco aquí la naturaleza de la coalición, porque yo entendería que debería de tener todo este respaldo de la militancia y no solamente los intereses políticos de un, digamos, o cierto tipo de interés que pueden tener las dirigencias de los partidos políticos. Y volvemos al punto que decía Juan Ignacio. ¿Bajo qué acuerdos? No sabemos. ¿Hay acuerdos legislativos? Nadie habla de ellos. ¿Hay acuerdos de gobierno? ¿Cómo vamos a cogobernar? No, nadie cuenta nada de eso porque no hay nada de eso, porque hay un pragmatismo rampante y brutal solamente para obtener el triunfo electoral, pero de unos y de otros. No se trata nada más de esta actualidad y de un partido, de partidos de oposición. ¿Quién más tiene posibilidades de llevar a cabo estas alianzas? Bueno, pues las puede llevar a cabo el Congreso, los gobiernos justamente, ¿no? Que impulsan. Y ahora vemos, por ejemplo, en esta actualidad, vemos a la organización civil, ¿no? Mucho se ha hablado de Claudio X González, que es el verdadero impulsor de una alianza de 2 partidos o de 3 partidos políticos, incluso invitan a Movimiento Ciudadano a sumarse a esta alianza, ¿no? Así que bueno, vamos viendo cómo también desde el grupo empresarial, el grupo de la sociedad civil, también va generando estos impulsos. Interesante, insisto, sería, ¿y luego de eso qué? Ok, o sea, ¿por qué razón, no? Insisto, el voto de la derecha, ¿no? Va a apoyar a un candidato de izquierda, filosóficamente ubicados, ¿no? Si es que todavía existieran estas filosofías claras de los partidos, estas ideologías de los partidos. Lo cierto, insisto, es que pues el problema es que todo termina en un grupúsculo que toma estas decisiones. Sí, Juan Ignacio, por favor, adelante. Yo considero que lo apoya bajo la filosofía de conquistar el poder, al final de cuentas, ¿no? Más allá de otras situaciones. Ahora, yo no creo que en México exista una definición muy clara y precisa de lo que es la izquierda y la derecha. Me parece que ningún partido es puramente de derecha ni puramente de izquierda. Y pongo un ejemplo, o sea, cuando ganó Fox como presidente del PAN, un partido de la derecha conservadora, podríamos decirlo, una de sus políticas sociales fue crear el Seguro Popular, que creo que hubiera sido el sueño de cualquier gobierno de izquierda. Y hoy que ganó la izquierda, lo cancela, ¿no? Pues creo que son ejemplos muy claros de que en México no hay esa definición ideológica. Todos los partidos, por necesidad de competencia electoral, se corren al centro. De otra manera no podrían hacerlo. Ahora, creo que el sistema electoral con estos incentivos a las coaliciones o a las alianzas formales o informales, les ha permitido a los demás partidos políticos ser relativamente competitivos. Eso explica por qué a nivel local, un partido como el Partido Verde, que es un partido chico tirándole a mediano, puede tener fuerza electoral importante en entidades federativas como en Chiapas o en San Luis Potosí, donde los gobernadores son emanados de sus filas. Son esas cosas que voy viendo. No, claro, y además, pues seguramente esos gobernadores fueron promotores, ¿no? Pueden ser de partidos políticos con registro local incluso, ¿no? Para seguir manteniendo, digamos, esta posibilidad de ser un factor real de acuerdos y de alianzas para seguir formando o seguir perteneciendo a esa cúpula del poder, ¿no? Como tal. ¿Qué otros factores son los que debemos de tomar en cuenta donde vienen alianzas naturales? Pues la segunda vuelta. Es algo que es con natural, justamente, que los partidos, los candidatos que entraron en primero y segundo lugar, sin que existiera esta mayoría absoluta de votos, ¿no? Que hubieran alcanzado más del 50% más uno de la votación, pues da forzosamente, o que hay una, dependiendo de la legislación, una diferencia de votos relevante entre uno y otro candidato,
da justamente la posibilidad de que se vayan a la segunda vuelta. Lo vimos en Brasil apenas, ¿no? Incluso con la propia segunda vuelta electoral, donde pues los partidos buscan alianzas, ahí sí hasta el 1%, y sobre todo en este último caso, donde quedaron a casi 1% o algo así. No tengo los datos finales de la elección, pero lo que se comentaba era que había una diferencia de un punto porcentual de diferencia en la segunda vuelta electoral. Yo no sé, por ejemplo, si en México se hubiera aceptado eso, ¿no? No sé si estaríamos en condiciones de esa madurez democrática, no de la ciudadanía, ¿eh? Hablo de los partidos políticos que dijeron, no, pues sí, ya perdí, oye, pero perdiste por el menos del 1%, sí, pero ya perdimos. No sé tampoco qué tipo de acuerdos también puedan coexistir justamente en este tipo digamos, de resultados electorales. Pero a mí me queda claro que los partidos políticos ya hubieran puesto el grito en el cielo y todos acusarían, todos dirían que ya habían ganado y todos dirían que hubo un fraude y todos dirían que tienen que irse a un recuento total de la votación en todo el país para aclarar, y ahí me parece claro que se van a matar en estos recuentos y van a sacar las peores mañas para poder anular votos, o que se les clasificara de una manera distinta. Y me parece que, bueno, hubiéramos estado sumidos en una crisis justamente derivado de este proceso, de un proceso electoral de esa naturaleza. Sin embargo, la segunda vuelta, pues debería dar esta tranquilidad, ¿no? Justamente para que la legitimidad democrática quedara mucho más clara. Es decir, que no solamente un 25% de los votantes pueda tomar decisiones respecto de toda una mayoría, ¿no? Esto implicaría entonces que bajo una segunda elección, pues ahora sí, los que vayan tienen una mayor representación en función, pues, de los que no quisieron ir a votar. Y en el caso de Brasil también hay que considerar que es obligatorio el voto. No solamente es un derecho de quieres ejercerlo, no, sí es obligatorio y tiene consecuencias jurídicas para quien no vaya a votar, que además tendrá que explicar las razones y justificar las razones por las cuales no pudo ir a votar. Y si no lo hace, pues seguramente la ley electoral o la ley correspondiente mantendrá ahí un capítulo de sanciones o de consecuencias jurídicas por no ejercer esta obligación del voto, ¿no? Como tal. Imaginemos si hubiera salido una campaña de anula tu voto. No, pues seguramente estas personas que estaban proponiendo la anula tu voto, pues seguramente podrían haber obtenido alguna reprimenda por parte del Instituto Electoral o de las autoridades electorales. Sí, Juan Ignacio, adelante, por favor. Pues en México ya tuvimos una campaña del voto en blanco. Correcto. No recuerdo ahorita el proceso electoral, no sé si fue en 2009 o 2000 o en el de 2012, no lo recuerdo, no lo tengo así como muy claro ahorita en la memoria, pero sí recuerdo que salió esa campaña, pero realmente yo no le veo que hubiera un incentivo a votar en blanco, que pueda ser fácilmente identificable una consecuencia, digamos, de alguna manera positiva, votar de esta manera, ¿no? Creo que aquí, ahora, la diferencia, yo creo que nos costaría mucho en México culturalmente establecer el voto como algo obligatorio, porque nuestro sistema no atravesó por una dictadura militar, o la dictadura militar por la que México atravesó, pues es una data del siglo XIX, y pues no creo que haya alguien que en este momento del país lo pueda tener fresco en la memoria, ¿no? Claro. A diferencia de Sudamérica, que sí tienen fresco eso, porque a partir de que fueron cayendo estas dictaduras a lo largo del siglo XX, construyeron sus propios sistemas electorales. Sí, la verdad es que, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve de observador en las elecciones en Nicaragua, por ejemplo, la cartilla electoral, que ahí le llaman, es un documento, es una hojita, literal, una hoja de cartulina que está doblada en la cartera o en la bolsa y todos la tienen que usar. O sea, no es un tema de credencial, es un tema de una hojita donde viene la foto, viene un sello del gobierno y vienen una serie de cuadritos. Y ahí dice en qué elecciones has votado,
dice si estás casado, soltero, divorciado, dice si has salido del país, dice a qué te dedicas, ¿no? En esa hojita, justamente. Y es lo que tienen que presentar justamente para las elecciones, ¿no? Entonces, es decir, es un control, ¿no? Desde tu propia credencial de elector, por llamarle de esta manera, imaginan que cuando pasan ahí un escaneo, aparece toda tu vida ahí, ¿no? Y esto les da posibilidad, esta cartilla electoral la tienen que presentar para tramitar su pasaporte, para poder salir del país. Entonces, bueno, si no has participado en las elecciones, te cancelan, no te dan, no calificas, ¿no? Como para obtener tu pasaporte. Oye, es que mi hijo va a estudiar en Estados Unidos o mi hijo va a irse a Colombia a estudiar. A ver, tráeme tu cartilla y ahí vemos lo que ha sido tu vida. Y si no demuestras con esa cartilla que ha sido votar, pues seguramente no le darán la posibilidad de que el hijo salga a... no. Y no necesariamente es que hable de que sea la obligación, o sea, jurídicamente obligatorio, sino es el control que se ejerce desde el propio gobierno para poder llevar a cabo pues distintas actividades y funciones que tiene una sociedad en términos generales, ¿no? Sí, adelante. Otra problemática de lo que yo veo para establecer el voto obligatorio es en el servicio público. Obligaría de alguna manera a ejercer presión sobre estos servidores públicos a decantarse sobre ciertos participantes, ¿no? Y sería todavía mucho más preocupante para el funcionariado electoral en ese sentido, ¿no? Porque daría lugar a la sospecha de que se pierde la neutralidad, porque así es nuestra cultura política. Nuestra cultura está basada en eso, en que siempre está latente la posibilidad de hacer trampa. Oye, pero es que hay nuevos mecanismos. No importa, pareciera que se busca siempre echar la ley y echar la trampa. Entonces creo que aquí sí sería muy problemático eso. Claro, pues sí. Pero bueno, finalmente hay que caminar, no a lo mejor a la obligatoriedad, pero sí la conciencia del valor de la democracia, ¿no? Me parece que esto es un dato que hoy debemos de tener mucho más presente, porque pues la democracia, insisto, no va, como lo hemos platicado, solamente a este medio por el cual las personas llegan al ejercicio del poder, sino es toda una danza, ¿no? De derechos humanos que tiene que estar vigente justamente para poder hablar de que las elecciones cumplen con estándares mínimos de la democracia, no solamente en el respeto de las características del voto, sino la existencia de una prensa crítica o de medios de comunicación al acceso de las personas o el acceso a la justicia, la libertad de expresión, ¿no? En fin, tantas cosas que deben ir en torno o girar en torno a esta pequeña partecita que tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Bueno, pues aquí en esta gráfica, bueno, en este cuadro podemos ver un pequeño análisis histórico de las coaliciones, ¿no? Desde su aparición en la ley de 1946, tenían que registrarse ante la Secretaría de Gobernación. Recordemos que había un pleito muy importante de origen entre el clero y, digamos, la autoridad civil, la autoridad política, por ver quién podía mantener y controlar los registros de las personas. Y la única organización milenaria que había mantenido ese registro, pues era la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues en este pleito que surge también con Juárez, con Benito Juárez, para poder mantener los controles de los datos de las personas, pues ¿quién los podía controlar? ¿Cuál es, digamos, la dependencia más importante después del presidente? Pues es la Secretaría de Gobernación. Así que había que hacer un registro previo con ellos para poder participar en las elecciones, ¿no? Y de esta manera, ¿ustedes creen en la lógica natural del poder? ¿Ustedes creen que el gobierno iba a pedir una coalición que pudiera llegar a obtener el triunfo? Pues me parece que no, ¿no? Seguramente iban a utilizar todas las herramientas que se obtenían desde la propia Secretaría de Gobernación, ¿no? Como decir, mira, por cierto, ¿tú quieres coaligarte? Pues mira, aquí te tengo unos expedientillos, no los tenía yo a propósito, pero pues no los estaban preparados, me llegaron por acá, ¿no? Y con esto, pues evidentemente iban generando pues condiciones
y expectativas favorables desde el punto de vista, insisto, de la legitimidad democrática para no perder el poder. Y así nos fuimos hasta la del 51 y luego en la Ley Federal Electoral de 1973, a partir de las figuras de los diputados de partido, bueno, pues se empieza a dar justamente, digamos, una pequeña posibilidad de poder definir la viabilidad justamente de estas alianzas. ¿Cómo? Pues a través de la transferencia del voto. A partir de 1977 ya se crean las coaliciones de otra manera, mejor reguladas, las fusiones para lograr estos objetivos electorales. Ya se habla de coaliciones totales, ¿no? En todas las elecciones, sobre todo en los federales, y las coaliciones parciales también, ¿no? Sobre cierto número de territorios, cierto número de cargos de elección popular. Y se exige justamente que haya este convenio de coalición. La propia ley electoral establece esta temporalidad y sobre todo da la posibilidad de también tener a la par de coaliciones las candidaturas comunes. Adelante, Juan Ignacio. Sí, de hecho, yo creo que los primeros triunfos electorales de la oposición se dieron en coalición, pero digo, de los triunfos más significativos que posibilitaron la transición democrática, pero no de personajes que venían emergentes de esos partidos, sino del propio partido en el poder salen y son cobijados por estos otros institutos, ¿no? En la época de los 90, ¿no? Eso es lo que identifica. Entonces, eso habla de la dificultad que enfrentaban los partidos políticos para poder generar consensos de coaliciones que les permitieran ser competitivos. Claro, sí, y me parece que, digo, si mal no recuerdo, pero en todos, digamos, en el fenómeno de la alternancia del poder, me parece que siempre derivó de una coalición, no digamos de un partido en lo individual, sino siempre con una coalición que le ganara al partido que estaba en el gobierno, ¿no? Entonces, sí tiene una relevancia muy importante. El problema, insisto, es para qué se ha utilizado y cómo se ha llegado a utilizar, ¿no? Hoy nos quedaría muy claro, ¿no? Sería, digamos, como tendríamos una cultura democrática en términos de coaliciones y ya sabemos quién se puede unir con quién, en términos de qué le vas a pedir a cambio de, y yo como ciudadanía, ¿qué te voy a exigir a ti que tú negocies por nosotros para que finalmente podamos apoyar a alguien que no eres tú, que no nos representas y que finalmente, pues a lo mejor ni los conocemos, ¿no? No sabemos qué mallas tienen. Por lo menos aquí ya sabemos tú quién eres. Luego, a partir de la ley del Código Federal del famoso COFIPE de 1990, pues ya hablamos de que se dio la institucionalización de la materia electoral, ¿no? La creación del Instituto Federal Electoral, desaparece la figura del candidato común y ahora ya los registros ya no se llevan ante la Secretaría de Gobernación, sino ante el Instituto Federal Electoral. Después, en las reformas de 96, 2003 y 2008, bueno, pues ya se fue modulando, ¿no? Un poco regulando, institucionalizando de manera más clara esta figura. Sobre todo, por ejemplo, en el 96, cuando se aumenta el umbral del 1 al 2%, para que los partidos políticos pudieran mantener su registro electoral, bueno, pues ya implicaba una mayor fortaleza, un mayor despliegue de operadores en todo el territorio, cuando pues todavía, digamos, la radio y televisión, bueno, hacían su verdadero papel de ser comunicadores, ¿no? De tratar de difundir estos temas, ¿no? Cuestionaba yo, me parece hoy en la mañana, si mal no recuerdo, hoy en la mañana, cuestionaba, por ejemplo, el tema de por qué en términos de coaliciones, por qué los partidos políticos de reciente registro no tenían o no tienen esta posibilidad de participar en la primera elección, ¿no? De manera coaligada. No sé si alguien quiera hacer un comentario, por qué estiman si es correcto o no que los partidos políticos de reciente registro participen o no de manera coaligada en la primera elección en la que participan.
Adelante, Juan Ignacio. Yo sí considero que no debe permitirse que se coaliguen desde la primera elección. ¿Por qué? Porque en una coalición, al final de cuentas, en su operación material, pues podría distorsionarse la estructura y el respaldo verdaderamente ciudadano que tienen, ¿no? Entonces, creo que el competir solos es una muestra de saber si el partido político realmente puede ser una opción o no frente a las demás alternativas. Ok, ahí yo entiendo esa parte. Lo que me preocupa, por ejemplo, con los partidos de nueva creación es que solamente puedan participar cada 6 años y en elecciones intermedias, cuando no es lo mismo la difusión que podrías tener de un candidato, digamos, a la presidencia de la República, que te suban en el debate presidencial, ¿no? Que tengas una gran difusión por todo el país y eso implique pues un conocimiento muy importante, o sea, desde el propio sistema electoral participas justamente en esta difusión. Y en las elecciones intermedias en las que sí participan los partidos de reciente registro, ordinariamente la cantidad de votos disminuye en comparación con una elección presidencial. Desde el punto de vista de la legitimidad democrática, ¿no implicaría también una especie de control a esos partidos? Yo creo que sí, pero a ver, hay dos cosas. Yo entiendo que la elección que genera mayores expectativas es siempre la presidencial a nivel nacional y que hay un desinterés en las elecciones intermedias. Pero si vamos viendo, sería todavía mucho más complejo para los partidos de nueva creación competir en una elección presidencial por la estructura tan pequeña que tienen. Entonces, implicaría una mayor capacidad de movilización también. Ahora, yo considero que así como hay un candado para poder saber si el partido político es una opción, puede ser considerado, ni siquiera, puede ser considerado una opción verdadera, también habría que darse un incentivo que proteja su competencia política, porque pues, es como alguien que acaba de, bueno, pues, es como alguien que acaba de nacer a la vida, o sea, normalmente quien acaba de nacer, pues necesita una mayor protección que quien ya lleva un rato, ¿no? De alguna manera, pues lo mismo sucede con las instituciones y con los partidos políticos. Pues, también. Pero esto se debe a que considero que los diagnósticos se dan de manera muy superficial y no se entiende la dinámica de la lógica de formar partidos políticos. Ahora, yo tampoco creo que tenga que formarse partido político cada 3 años. Pues esto no es un negocio, no debe ser visto de esa manera. Debe ser algo muy excepcional, en el entendido de que pues, la fortaleza es la persona o la ciudadanía, no la institución como partido político. Bueno, pues aquí sería cada 6 años, ¿no? En realidad, después de cada elección presidencial. A mí lo que me parece es que debería estar abierto y que cada partido, cada organización, pues tenga, digamos, esta posibilidad de querer contender en una elección presidencial y que no el Estado te limite o te cuide, ¿no? Como señalas un poco en esta idea de que no, pues primero participa en las intermedias y vemos si avanzas, pues ya tienes derecho a participar en la elección presidencial. Incluso a mí me parece que en el diseño institucional del mecanismo para obtener ese registro como partido político está tan cercano al inicio de los procesos electorales que bien pudiera ser que en la negativa de registro del partido como partido o la impugnación del registro como tal, mientras está avanzando el proceso electoral, están siendo resueltos en los tribunales, ¿no? Entonces, por un lado tienes que atender si eres o no eres, por otro lado tienes que estar viendo cómo vas a organizarte para poner o presentar a tus representantes ante los distintos órganos, si vas a contender para elecciones federales, vas a contender en elecciones locales y al mismo tiempo crear la estructura administrativa, ¿no? Como tal. Entonces, a mí me parece que, pues, si los partidos políticos son entidades de interés público, pues justo por un lado había que generar esta protección desde la institución para que crezcan partidos realmente serios, fuertes, ¿no? Que haya
digamos, esta institucionalidad en su propio desarrollo, y que tampoco sea un tema de negocio, ¿no? De decir, hijo, va a haber una cantidad de recursos ahí importantes y me los voy a llevar prácticamente todos. Pero me parece que debe haber un estado de libertad para que las organizaciones puedan determinar ellos cuándo presentan sus registros y en qué época van a participar, ¿no? En qué momento podrían, de acuerdo a sus cálculos, pues también poder participar. No sé, es un poco de reflexiones al respecto. Escuchamos a César y después regresamos contigo. Adelante, Juan Ignacio. Pero efectivamente, a ver, es que otro de los problemas es que el proceso de registro de un partido político avanza más lento que una tortuga, porque empieza hasta enero del año siguiente a la elección. Entonces, entre lo que empiezan a juntarse y la redacción de los documentos, ya se llevó todo ese año. Entonces, en lo que la autoridad verifica si cumple o no los requisitos, también ya se llevó casi el año que sigue. Entonces, cuando hay un resolutivo definitivo que dice, ¿sabes qué? Ahora sí puedes competir, estamos al cuarto para el ratito de la elección. Ahí hay un problema también de que pues, no se puede competir en igualdad de condiciones, o por lo menos en condiciones de piso parejo. Entonces, también eso hay que decirlo, ¿no? Creo que habría que revisar ese procedimiento. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque va tan de la mano justamente con prácticamente casi el arranque del proceso electoral, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que decían, no me acuerdo si la ley decía junio o julio, que se estaría resolviendo el registro, y te da prácticamente 2 meses para la organización interna, ¿no? Como tal. Antes no puedes hacer nada de eso, porque además hay que recordar que hay una metamorfosis entre un ente que está regulado por leyes civiles, que es una asociación civil. Luego entra esta fase de analízame si cumplo con los requisitos, pero si surgiera algún problema, como por ejemplo surgió con redes sociales progresistas, donde hubo un conflicto para determinar quién llevaba la presidencia de esta asociación civil y que tenía que promoverse los juicios y los juicios de amparo, ¿no? Los recursos y juicios de amparo correspondientes. Y por otro lado, está mutando hacia lo electoral. Entonces, todavía justamente hay esta pequeña parte de complejidad, ¿no? Incluso en su propia mutación de un ente civil a un ente eminentemente político electoral, donde ya tendría que venir toda esta regulación, ahora sí electoral, justamente para el establecimiento de. Entonces, antes de ese registro yo no puedo hacer nada en términos de lo que no me permite lo electoral. Yo no puedo diseñar más que en un papel, ¿no? Estar buscando la gente, pero en realidad ni tengo todavía los recursos, ni tengo los medios, y todavía tampoco tengo esta personalidad jurídica que me permitiría ya empezar a hacer definiciones de carácter electoral, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. César, adelante. Sí, si me lo permite, quisiera compartirles una experiencia de acá de Nayarit. Claro, por favor. Nosotros en 2017 tuvimos elección a gubernatura, y para empatarnos con las elecciones federales, pues ese gobierno fue de 4 años. Entonces, las asociaciones que al año siguiente de esa elección de gubernatura se constituyeron, su primera elección fue la de gobernador. Y tiene que ver con lo que decía hace un rato Juan Ignacio. Creo que es más, por lo que pasó aquí en Nayarit, me parece que tiene razón Juan Ignacio, es más difícil para ellos cuando se convierte su primera elección en la elección de la gubernatura, no las intermedias. Porque de las 2 asociaciones que lograron constituirse como partido, una de ellas en realidad es el sindicato mayoritario. Aquí en Nayarit tenemos muchas cosas como muy sui generis. Entonces, digamos que esa en realidad no era una asociación, era toda una estructura, y logró sin ningún problema. Pero sí había una asociación civil con ciudadanos de a pie de veras que se constituyeron y no lograron pasar el 3%. Tuvimos también en el año pasado, junto con la elección de gobernatura, una elección extraordinaria en diciembre, y curiosamente, ahí en esa elección extraordinaria, ahí tuvieron un resultado fantástico. No les alcanzó para sostener el registro, pero en la capital y en esa elección extraordinaria, en un municipio de la Sierra, les fue muy bien. Entonces, me parece que sí es
como que aventarse a la grande en su primera experiencia, cuando se trata realmente de un grupo de ciudadanos que sí quieren participar en política, que no vienen de otro lado, que realmente sí es una participación legítima. La verdad es que se les complica mucho y probablemente para ellos hubiera sido más fácil que les tocara una elección intermedia y no la elección grande. Pues sí, fíjate, eso es muy interesante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, se ha cuestionado en últimas fechas con las candidaturas independientes las razones por las cuales no se podría generar una especie de coalición, ¿no? Digamos, de un grupo de candidatos independientes que van para diputados o que van para senadores. Y si bien es cierto que, digamos, no les aplica la representación proporcional, ¿no? Porque además sería como injusto que el voto de toda una gran región, ¿no? Digamos, pues lo compares con una pequeña capsulita, ¿no? Que es hasta donde puede tener el voto real este ciudadano, ¿no? Yo creo que como bien señala César, estos mecanismos de alianzas, yo creo que efectivamente son muy importantes, que se puedan mantener, que se puedan regular, pero que tengan no solamente esta esencia formal, ¿no? Cumples con tales y cuales requisitos y ya te alías, sino me parece que tiene que ver, digamos, con algo más, ¿no? Con este entorno ciudadano, por lo menos pedirle que tus militantes aprueben esa coalición, ¿no? Esa unión, para empezar, y no solamente que sea derivado de un acuerdo de ciertos grupos de poder de los partidos políticos, ¿no? Gracias César por compartirnos este punto. Vamos a hacer como un avance ya muy rápido, ¿no? Vimos ahí un poco en ese cuadrito cómo fue, pues entre lo que era la Secretaría de Gobernación y el control previo de las coaliciones antes de poder participar en unas elecciones y darle tu visto bueno o no. Lo cierto es que fuimos avanzando, digamos, y nos fuimos manejando dos escenarios, lo federal y lo local. En lo federal se eliminaron ya las candidaturas comunes, ¿no? Pero en lo local sí dejó esa ventana justamente posible todavía. Hay, si mal no recuerdo, hay 24, 23 estados que mantienen las candidaturas comunes y las coaliciones. ¿Esto qué implicaría? Que una coalición tiene a un candidato determinado, pero un partido que no se coaligó con ellos puede mantener candidatura común con el candidato de la coalición, si es posible, ¿no? Entonces veamos cómo en una figura de un candidato puede ser postulado por una coalición y además ser candidato común, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué habla? Pues habla también de las fortalezas, ¿no? De las alianzas y lo que te comprometes para que cierta persona o gane, ¿no? O sea, si vas en coalición, pero además vas en candidatura común, pues prácticamente todos están a tu alrededor apoyándote con las características especiales. Bueno, ¿eso de qué habla la permanencia de estas dos figuras? Pues debería hablar, digamos, en el deber ser, justamente lo que hemos señalado, lo que decía César ahorita, ¿no? Pues competencias más equitativas, ¿no? Donde realmente tengas posibilidades fácticas de cambiar esos resultados. Pero también al mismo tiempo el sistema opera en favor de otros, César, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si desde el propio gobierno están interesados en que tal candidato gane sí o sí, pues entonces formulan coalición y además vas en candidatura común. Y con esto, pues bueno, ya no hay ninguna posibilidad prácticamente para que alguien te pueda hacer la sombra. Así que bueno, a nivel federal se eliminan las candidaturas comunes por esta razón lógica de ser, ¿no? Para tratar de generar mayores condiciones de competencia real y efectiva. Un cambio muy importante es que en este esquema de coaliciones, ya los partidos políticos van en la boleta con su logotipo de manera independiente. Es el mismo nombre del candidato en 3, 4 recuadros en el número de partidos que se hayan hecho esta alianza, pero cada cuadro, digamos, tiene el emblema individual del partido político. Decíamos que anteriormente en la boleta venía en el mismo recuadro los logos de los partidos coaligados, con lo cual el voto ciudadano sí efectivamente determinaba, ¿no? O se iba en favor de cierto candidato,
pero en el desdoblamiento del voto hacia la representación proporcional, pues ese voto no se sabía a ciencia cierta a qué partido se le debería de ir. ¿Por qué? Pues porque no se decía. ¿Dónde podríamos encontrar la solución? Pues la podemos encontrar en el convenio de coalición. Y se decía que el 80% de los votos que daban los ciudadanos para esos 3 partidos iba a ser para mí. Y el 20% se los iba a repartir, ¿cómo? Pues a ti, partido coaligado, te voy a dar el número de votos suficiente. O sea, todavía estaba condicionado a lo mejor a que tuvieras el registro o no, mantuvieras ese registro o no. Y podría ser hasta el 90% y el restante, dependiendo del número de partidos, pues a lo mejor si me coaligaba con uno, pues basta con que yo pudiera repartirle hasta un 5%, y así se ponía en el convenio, hasta un 5%, para que mantengas tu registro, ¿no? Entonces resulta que ese partido obtuvo 0 por lo redondo de votos, 0, ¿no? Porque nadie lo conoce, no hizo ni campaña, ni le importa a nadie, pudo haber tenido 0 por lo redondo, que el partido mayoritario, a través de ese convenio de coalición, le daba los votos suficientes para mantener el registro y además le daba 3 curules de representación proporcional, con lo cual, bueno, ya vimos cuál era ese esquema, ¿no? Cuál era esta idea de la coalición en términos monetarios, en términos de la lana, y no en términos de la representatividad, de defender a un grupo, ¿no? A una parte de la sociedad. Así que, bueno, este es un tema muy relevante porque ahora sí se puede determinar cuál es la fuerza electoral de cada partido. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano vota, pero puede ser que en la misma boleta marque igual los 3 recuadros de los partidos que van en coalición. No bastaba con uno, le doy por si pienso que puede triplicarse, no importa, que vean que yo apoyo a los 3, no a uno, apoyo a los 3. Bueno, pues la ley ya determina cómo se distribuyen estos votos de manera equitativa. Esto no significa que cada partido diga, no, a mí me corresponde tanto, porque eso implica transferencia e implica también decidir sobre la voluntad del electorado. Así que, pues se divide ese voto en 3 partecitas. Oye, si fueron 9 votos igualitos así, pues cada quien va a tener 3 votos, ¿no? Oye, si fueron 10, bueno, pues a lo mejor ya ahí ese votito extra se le da al partido que tenga, digamos, el mayor número de votos, por ejemplo. Así que esto fue un tema muy importante justamente para la prohibición de la transferencia de votos y ya obtener la fuerza electoral de cada partido y la representatividad que van a tener en el Congreso a partir de esta fórmula de representación proporcional. Sí, Juan Ignacio, adelante. Esta última parte de sus comentarios reflejan que tanto la candidatura común como la coalición pueden ser utilizados para minar la competencia política, porque un partido político grande podría coaligarse con 2 partidos medianos e ir en candidatura común con 3 o 4 partidos muy chicos. Pues creo que también eso habría que revisarlo. Sí, Bueno. sí. Sí, perdón, te interrumpí, adelante. Sí, no, bueno, pues digamos que las reglas del juego funcionan para todos, ¿no? Y lo importante es que por lo menos se mantenga la esencia de las reglas del juego y que no se utilicen para pervertir justamente las bondades que podría tener las normas, ¿no? Bueno, pues hacemos así una primera revisión histórica de las coaliciones en México. Les voy a mandar, va a estar a su disposición estas láminas, por supuesto, para quien quiera abrevar más sobre esta información. Pero bueno, para por lo menos nada más tener así una revisión así muy a vuelo de pájaro, ¿no? Por ejemplo, desde el 33, que ya tenemos el tema de las coaliciones, pues tenemos partidos satélites, ¿no? Por ejemplo, vamos en el 88, el Frente Democrático Nacional, pues mira, por ejemplo, ahí llevaban al Mexicano Socialista, al PARM, al Frente Cardenista, al de Reconstrucción, perdón, al Partido Cardenista y al PPS. En el 2000, la Alianza por el Cambio traía a Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista de México. En el propio 2000 estaba también la Alianza por México, integrada por el PRD, PT, Convergencia, al Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista. Este es el caso, digamos, emblemático que les comento
de por qué el PRD todavía, bueno, lo crees con el PT, pero sumar a Convergencia y a la Alianza Social y a la sociedad nacionalista que no le representaba beneficios, solamente le representaba cargas en términos de sus convenios de coalición, bueno, pues ya lo descubrimos un poco más adelante cuál era el objetivo de tener tantos partidos integrando justamente la Cámara de Diputados. En el 2003 hubo una alianza parcial que se llamaba Para Todos, en el que participaba el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista. Y parcial decimos porque también competían con candidatos propios, ¿no? Es decir, había elecciones donde el PRI presentaba a su candidato y el Verde Ecologista también presentaba el suyo, y además había otras donde participaban de manera coaligada. En el 2006, por la coalición por el bien de todos, integró al PRD, al PT y a Convergencia. La Alianza por México traía al PRI y al Verde Ecologista. Es decir, veamos cómo poco a poco esta historia que nos iban platicando, ¿no? Que comentábamos con Juan Ignacio, con César y con todos ustedes, ¿no? Con José Alfredo, creo, de que hablábamos que cómo las coaliciones terminaban, ¿no? Teniendo dos segmentos, ¿no? Una especie de bipartidismo, entre comillas, ¿no? Como igual me parece que lo comentamos ahí el día de ayer, cómo estas coaliciones, digamos que surgen de manera natural en un sistema pluripartidista, en términos reales y fácticos, terminan dividiendo en dos posturas, ¿no? Prácticamente. En 2009 encontramos a el PRD, el PT y Convergencia con la coalición Salvemos México. En el mismo año, coalición Primero México, igual PRI y Verde Ecologista. En el 2012, Compromiso por México, igual va PRI y Verde. El Movimiento Progresista, que va PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En 2015 tenemos al PRI y al Verde, a la Izquierda Progresista, que es el Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. En 2018 a la Coalición por México al Frente, PAN, PRD y MC. 2018 Juntos Haremos Historia, Partido del Trabajo, Morena, Encuentro Social y Todos por México, Revolución Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. No, pero aquí está mal porque en el 2018 el Verde Ecologista se sumó, ¿sí? ¿O estoy mal? A ver, ustedes ayúdenme. En 2018 se sumó con Morena, ¿no? Es correcta su lámina, doctor. Buenas tardes, Sí. buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Todavía el Verde estaba ahí en la boleta, veías todos, pero nada más 3 candidatos. Es correcta su... Gracias, gracias, muy gentil, Alberto. Bueno, pues como podemos ver, ¿no? Finalmente, ¿quién con este tipo de coaliciones quiere irse solo, ¿no? Participar como candidato, ¿no? Ajeno, pues nadie. Tendrías que sumarte a esta inercia natural, y lo que estamos viendo, pues es que desde hace muchos años, la manera natural de competencia electoral en México es a través de coaliciones. Si no estás en coalición, prácticamente estás perdido. ¿Qué pasa ahora con Movimiento Ciudadano? Bueno, pues aquí trae un movimiento anti-inercia, ¿no? Es decir, tratar de mantener su postura independiente es interesante. Lo que le puede dar, a mí me parece que digo, más allá de los intereses y de la filosofía y de la estrategia que tenga, a mí me parece que, bueno, o me recuerda, por ejemplo, a veces a una película de Cantinflas, y si mal no me recuerdo, se llamaba algo de la República de los Cocos. Él era embajador de la República de los Cocos, donde un congreso internacional estaba dividido por los verdes y los rojos, que tenían justamente la misma cantidad de representantes, ¿no? 50% cada uno. Y él representaba con una minoría que no representaba en lo individual nada, ¿no? Pues implicaba todo.
el todo y la nada para los otros dos, para los verdes y los rojos, ¿no? Y por eso lo querían comprar, ¿no? Congraciarse, todo el mundo le tendría las mejores propuestas para que se uniera, porque su voto finalmente hacía la diferencia. Y me parece que ante elecciones cada vez más competidas, pues imaginen entonces el valor que tiene este voto de un 10, 15%, ¿no? Pues puede representar el todo y la nada, puede representar entre un triunfo electoral o puede representar entre atomizar el voto de la oposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien dice que a lo mejor el presidente municipal de Monterrey, de apellido Colosio, si fuera él el candidato de MC a la presidencia de la República, pues eso podría jalar, según algunos que dicen que saben de estas cosas, podría jalar votos del PRI y del PAN, ¿no? Con lo cual podrían desarticular justamente un movimiento de oposición para obtener el triunfo electoral a Morena, ¿no? Entonces, bueno, seguramente a lo mejor algunos de MC ya han visto la película esta que les comento y estarán justamente en estos momentos, ¿no? Escuchando voces de un lado y del otro de por qué no te unes con nosotros para obtener el triunfo, y otros es, no te unas con ellos, tú mantente, pues no te juntes conmigo tampoco, no me importa, mejor mantente independiente, y eso implicaría la atomización del voto de oposición, por ejemplo, ¿no? Pues eso es muy interesante, que ya veremos qué se presenta en el año de 2024. Bueno, pues vamos ya perfilándonos hacia esta regulación actual, que es donde quisiera yo ya un poquito centrarme. Vamos aquí a distinguir cuáles son los tres tipos de coaliciones, ¿no? Entonces ya vimos que una coalición es una alianza entre dos o más partidos que unen fuerzas para presentar a sus mismos candidatos con la finalidad de aumentar posibilidades de triunfo, ¿no? Bueno, ¿en qué se pueden aliar? Pues pueden tener esta alianza en los estados, y ya vimos también en los distritos electorales. También puede haber alianza de presidente de la República, de senadores, etcétera. Aquí lo importante de esto es que la reforma de 2014 pretende ya establecer una regulación nacional, ¿no? Que si bien es cierto, todavía los estados pueden generar, los congresos locales pueden plantear algunos temas dentro de las coaliciones, o sea, de la regulación de las coaliciones, una acción de inconformidad, una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que habría que no desecharlas de entrada, ¿no? Que todo le corresponde a la Federación en su regulación, al Congreso de la Unión, sino que habría que ver justamente la materia misma de la regulación que está proponiendo la legislatura local, ¿no? Entonces, dependiendo del contenido o naturaleza de la misma, se podría determinar si es competente el Congreso local o no para regular alguno de los aspectos de digamos, de el esquema de coaliciones que de alguna manera ya está asentado a nivel nacional, ¿no? A nivel federal como tal. Bueno, vemos entonces cuáles son los tipos de coaliciones que tenemos. La coalición total, que es la que comprende 32 entidades y los 300 distritos electorales. Comprende absolutamente todo. Es aquella en la que los partidos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local la totalidad de sus candidatos bajo una misma plataforma electoral. Si dos o más partidos forman coalición total para elección de diputados o senadores, la ley les obliga también a irse por la coalición para presidente. Y esto nos habla de uno de los principios que tenemos que tener muy presentes en el tema de las coaliciones, que es la uniformidad. Así ya lo definió el propio Tribunal Electoral, ¿no? Si vas en unión con ellos, ¿no? Con estos partidos, pues tienes que ir, digamos, no puedes formar parte de otra coalición que pueda resultar opositora, por ejemplo, a los mismos, ¿no? Como tal. Pocas veces se ve estas coaliciones totales. Bueno, pues habla de los controles y de los compromisos que tienen los partidos políticos al respecto. Podemos tener también una coalición parcial. Esa es aquella que abarca al menos 50% de los candidatos postulados y será bajo una misma plataforma. Y la flexible
que implica por lo menos hasta un 25% de candidatos bajo la misma plataforma electoral. ¿Cuáles son las prohibiciones y limitaciones que existen para el tema de las coaliciones? Primero, no podrán postular candidatos propios donde ya hubiera una coalición de candidatos, ¿no? De la cual forman parte. Por ejemplo, si me voy a aliar para digamos, para cierto tipo de diputados o presidentes municipales, pues evidentemente, si tengo mi candidato de coalición, pues no puedo presentar ahora aparte otro candidato ahí, ¿no? Digo, tiene esta razón, esta lógica. No podrán registrar como candidato propio a quien ya ha sido registrado como un candidato por alguna coalición, ¿no? Pues es que me lo quiero robar y me lo voy a llevar a mi partido. No, bueno, pues es lo mismo que pues no puedes registrar tampoco a un candidato de otro partido político, sino media un convenio, ya sea de coalición o de candidatura común. Tercero, ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político, salvo que, pues evidentemente es algo que renuncie, ¿no? Renuncia a ese registro y después se le otorga por parte de la coalición. Y entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? Bueno, pues en la práctica ha implicado cómo se tergiversan estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el candidato dice, oye, es que ya mi partido me postuló, ¿no? Yo fui, yo contendí, ¿no? Yo hice mi precampaña, hice mis informes de gastos de precampaña, estuve en la interna y yo salí favorecido. El voto de mi militancia me da a mí esa legitimidad democrática en lo interno de mi partido para poder ser el candidato. Y entonces ahí vienen las impugnaciones. Oye, ¿qué crees? Pues que registraron a otro. ¿Y cómo por qué? Pues porque dicen que ya se unieron en una alianza, que ya son coalición. Y entonces, pues que la decisión de quienes ocupan la cúpula de esos partidos políticos pesa más sobre la militancia. Y ellos tomaron ese acuerdo. Entonces resulta que cuando se impugna, digamos, esta determinación de los partidos políticos de presentar a otro candidato, pues entonces el tribunal lo que dice, qué pena, hubo un cambio de situación jurídica. Si el partido fuera solo, pues tú evidentemente tendrías el respaldo y tendrías todo para ser el propio candidato del partido. Pero al unirse en alianza con otros partidos, hay un efecto jurídico distinto. Y ese efecto jurídico provoca que las decisiones sean de esos partidos. Y tu militancia, pues, deja de tener esta participación, ¿no? Por eso es importante preguntarle a la militancia si están de acuerdo en que se van a sumar a otros partidos y si también están de acuerdo en que entre otros partidos lo representen. Oye, pero este es el corruptazo de siempre, ¿no? Estamos luchando nosotros para cambiar la imagen del partido y tal. Y este cuate o esta persona o sea, terminaron, es primo, es sobrino del líder moral, o sea, ¿cómo? ¿Y dónde quedó todo ese proceso y esa parte donde la militancia se vuelca para, digamos, para llevar a una persona a que pudiera ser el propio candidato, ¿no? Ese es el problema de la sustitución de las voluntades, ¿no? Y que finalmente una coalición, como dicen en el argot preparatoriano, ¿no? Decían que verbo mata carita, ¿no? Algo así. Y aquí coalición mata las elecciones internas de los partidos políticos. Bueno, ¿qué otra limitante tenemos? Dice, bueno, ningún partido podrá registrar a otro candidato, salvo que exista coalición, que eso ya lo vimos. Las coaliciones, aquí platicamos de este principio de uniformidad. Ningún partido político puede participar en más de una coalición y estas no podrán ser diferentes en lo que hacen los partidos que la integran por tipo de elección, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, si una alianza de 3 partidos termina, digamos, por algún conflicto, terminan saliéndose de la alianza alguno de ellos? Se rompe la coalición porque los efectos jurídicos de esa alianza era la reunión de 3, ¿no? La fortaleza de 3. Y si yo me salgo de la alianza, pues entonces rompe, digamos, esa naturaleza. Bueno, pues esto ya fue sometido en algunas ocasiones, que incluso a mí me tocó proyectar hace muchos años, en la salida de un partido en una coalición en Zacatecas. Y el criterio del tribunal es que se mantiene justamente la unión, aunque sea de esos 2 partidos, que queda, ¿no? Independientemente que los demás salgan de esa alianza electoral. El convenio de coalición, en términos generales, debe presentarse a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate, ante las autoridades electorales, y los consejos correspondientes deben resolver sobre su aprobación o negativa dentro de los 10 días siguientes. Los partidos que la busquen deberán presentar la solicitud del convenio respectivo hasta la fecha en que inicie la etapa de la precampaña. Esto qué bueno que se regula de esta manera, porque, insisto, anteriormente, digamos, antes de la pre-campaña, ¿no? Bueno, antes de estas contiendas internas, o más bien, posterior a las contiendas internas, se daba el tema de las alianzas, se daba el tema de las coaliciones, y con esto, pues, eliminaban prácticamente todos estos procesos internos de selección previa de candidatos. Entonces, ahora en la lógica, derivado de estas sentencias y criterios, ahora en la lógica es que, pues, primero vayas a coalición y ya después veas si entras o no entras en esta alianza, y ya incluso a lo mejor participes con alguno de tus, digamos, principales alfiles, ¿no? Algunas de tus fichas principales, que, por ejemplo, es lo que se busca para el 2024 con la coalición opositora, ¿no? Me parece que lo que buscarían es que cada uno presente a su propio candidato o aspirante a candidato, y entre ellos tengan una contienda interna para ver cuál de los 3 o 4, no sé, obtenga el mayor número de votos. Supongo que sería una elección interna no solamente cerrada a la militancia, sino yo creo que abierta a la ciudadanía, y con ello pues ya les permitiría medir más o menos la fuerza que podría tener un candidato para competir con seguramente la coalición de Morena y otros partidos políticos. ¿Qué se debe acreditar? Bueno, pues que fue aprobada por el órgano de dirección nacional, que tienen una plataforma electoral, que tienen un programa de gobierno, pero que en realidad pues nadie respeta, ¿no? Al final del día. Bueno, pero bueno, pues eso te tiene que venir en los documentos, aunque sea de carácter formal. Y bueno, ¿cuáles va a ser los mecanismos de selección de sus propios candidatos? El convenio de coalición se puede modificar después del registro y hasta un día antes del inicio del periodo de las precampañas o del registro de candidatos. Para el registro de una coalición para contender en las elecciones locales también deben acreditarse, pues básicamente con los mismos elementos para poder tener el permiso para ello. El convenio de coalición pues debe de tener los partidos que la forman, la elección que lo motiva, el procedimiento para la selección de los candidatos, plataforma electoral, el partido al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el grupo parlamentario o partido en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. A ver, aquí haría yo un paréntesis muy breve. ¿Por qué es importante esta normativa? Tiene un impacto muy importante en la representación proporcional, porque yo puedo hacer alianza, ¿no?, con Alberto y con Juan Ignacio y con César, ¿no?, y vamos a presentar a Juliana, que es, digamos, forma parte de mi partido, ¿no?, de mi militancia, pero, digamos, por alguna razón extraña, ¿no?,
César no trae candidato para ese lugar, ¿no? Por alguna razón extraña, se lo robó otra coalición, ¿no? Entonces yo le digo, oye, César, y a todos los demás, ¿están de acuerdo que Juliana sea la candidata ahí? Que sea candidata a diputada, ¿no? Y se va a integrar al partido de César, ¿no? Cuando llegue al Congreso, en términos de este convenio, se va a integrar a ese grupo parlamentario, aunque su corazoncito esté con nuestro grupo, ¿no? Vale, pues así lo aprobamos y entonces si tú me pones uno allá, yo te pongo otro allá, ¿no? Pues órale, ya ni modo. Y así celebramos este convenio. Bueno, resulta que cuando se lleva a cabo la asignación o se lleva a cabo la fórmula de asignación de representación proporcional, ustedes saben que hay ciertos, ¿no? Ciertos datos muy importantes. Uno, por ejemplo, obtener la votación válida efectiva, que esto implicaría quitar los votos nulos, los de los candidatos, o sea, los votos que no cuentan realmente, ¿no? Incluyendo el de los partidos políticos que no alcanzaron derecho a tener representantes, ¿no? Todo eso se elimina, toda la paja se elimina como tal. Bueno, cuando se lleva a cabo el proceso de asignación a través de dos factores o dos elementos, uno que se llama cociente electoral y el otro resto mayor, cada etapa, digamos, que va avanzando, se tiene que analizar si no se rompe, digamos, con un principio de, digamos, como de flotación, con una banda de flotación que permite una distorsión natural de la representación proporcional. ¿Esto qué implica? Pues que la propia Constitución establece que un partido no puede estar sobre representado, o sea, es tener más asientos que los que les correspondería a su votación, más 8 puntos porcentuales. Y otro partido, si a mí me dan hasta 8 puntos adicionales, si me dan, por ejemplo, 4 diputados más que equivalen a ese 8%, pues esos 4 alguien se los van a quitar, ¿no? Y eso alguien, pues va a estar subrepresentado. ¿Y hasta cuánto permite la ley esta distorsión de las cosas? Pues permite hasta un 8% más o un 8% menos. Entonces, cuando ya se van haciendo las asignaciones, pues hay que revisar que no se rebasen estos límites constitucionales, ¿no? Que no tengas más diputados de los que corresponden, por ejemplo, a la mayoría relativa, no tengas más de 300, o que por ambos principios no tengas más de 300, o que no estés sobre representado. No, pues es que al PRI y al PAN le vamos a dar tantos. Bueno, y con eso ya alcanzó ese límite de sobrerepresentación. Sí, el PRI ya lo alcanzó. Entonces hay que darle hasta el tope y ya lo quitamos y quitamos sus votos también porque ya no van a contar para la nueva fórmula. Y otra vez empezamos de cero, ya sin los votos del PRI, pero en lugar de dar 200 diputados, a lo mejor ya le dimos 15 diputados y con eso ya terminó el PRI y alcanzó su máximo. Y volvemos a hacer la fórmula del cociente y resto mayor. Y ahora, bueno, pues resulta que todos los demás partidos ya están dentro de esta banda de flotación, ¿no? Pero el PAN se quedó así, a nadita de romper la banda. Bueno, pero la fórmula, digamos, me permite ver que todos están dentro de esta banda de flotación de sub y sobre representación. Pero al final resulta que tenemos el tema de Juliana. Juliana forma parte, digamos, ¿no? En este acuerdo previo, digamos, entra a la asignación, digamos, que tendría César, ¿no? Como tal, porque así está en el pacto. Pero resulta que de manera efectiva, Juliana no pertenece al partido de César, sino pertenece al mío. Y el mío está en el límite, así, un pelo de rana calva y rebaso ese tope. Bueno, pues lo que hace la autoridad electoral es determinar realmente a quién le pertenecía, por llamarle así entre comillas, esa candidatura, esa postulación. Es para el del partido de Rubén, perdónenme, aquí no se trata de venir a fingir la ley y esa persona se la vamos a sumar al partido de Rubén. Oye, pero pues nada, no te hagas. A través de un convenio,
no puedes simular justamente, ¿no? Y tener más representantes de Rubén, justamente utilizando a César o utilizando a Alberto o utilizando a Juan Ignacio. Porque a final de cuentas, los diputados que están en ese Congreso, todos me pertenecen al partido de Rubén. Y solamente fueron instrumentos, César, Alberto y Juan Ignacio, instrumentos para que yo pudiera presentar más candidatos ahí. Y el INE dijo no, y el tribunal también dijo no, eso no es posible. Tenemos que ver la adscripción efectiva, ¿no? Realmente a quién pertenecía ese candidato de origen. Y si por los antecedentes se desprende que pertenece al partido de Rubén, se lo sumamos a Rubén. Con lo cual, pues entonces resulta que ahora ya Rubén está sobre representado. Por lo tanto, eliminamos ya, le damos lo que le corresponde a Rubén y eliminamos sus votos. ¿Cuántos le diste junto con Juliana? No, pues tiene ahorita 6, ¿no? Bueno, pues ya con esos 6 es suficiente. Y tienen que quitarse esos votos que ya no van a contabilizarse para hacer nuevamente el proceso de designación o asignación de diputados de representación proporcional. Con lo cual, pues esto implicaría, primero que nada, tratar de mantener esta neutralidad, ¿no? De que realmente a cada partido lleve a los candidatos que le corresponden y no utilice a sus partidos coaligados como un instrumento para seguir poniendo más candidatos de los que les corresponden, ¿no? Por eso esta parte es muy importante. Andamos a las carreras, pero ya estamos casi por terminar. Bueno, ¿qué más implicaría? Pues la parte del financiamiento, de cuál es el monto que le va a corresponder dar a cada uno para poder financiar la campaña, qué compromisos van a tener, quién va a ser el representante administrativo de la coalición, quién va a hacerse responsable de las finanzas, quién va a pedir los cheques, quién va a presentar, quién va a tener la firma para poder presentar los informes de gastos de campaña, las aportaciones y el tema de la comunicación política, ¿no? El compromiso de aceptar prerrogativas en radio y televisión que se otorgan a la coalición. ¿Esto qué implica? Pues que tiene que tomarse como si fuera un solo partido político. No van a poder disfrutar de los tiempos que le corresponden en lo individual a cada uno, ¿no? Sino justamente se toma como si fuera un solo partido político y sobre eso ya se hace la distribución como tal. En cuanto al tope de gastos de campaña, no significa que cada partido político, ¿no?, tenga la posibilidad de que su candidato gaste hasta el tope, ¿no? Y si somos 3, pues resulta que son tres gastos diferentes. No, es como si fuera un solo partido porque hay un solo tope. Entonces, lo que gasten los 3, la administración tendrá que presentar el documento final de sus informes de gastos de campaña, en lo que suman las aportaciones de los 3 partidos para la misma candidatura. Entonces, no se trata de 3 candidatos y de 3 financiamientos, es uno solo, un solo candidato y un solo tope. Entonces, tienen que tener mucho cuidado aquí también los partidos políticos porque, pues, si no hay coaliciones, digamos, coaliciones totales, si no son parciales o flexibles, pues pudiera ser que su candidato, por ejemplo, en coalición, esté en el mismo templete que uno de sus diputados, ¿no?, que van de manera independiente. Con lo cual, ahí sí hay 2 tipos de gasto. Uno del propio partido por su candidato solo, único, y otro por lo que hace a la coalición. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, ahí? Bueno, pues que habría que prorratear los gastos. Lo que costó cada actividad electoral, pues se tiene que dividir ahora entre 2, ¿no? Y por supuesto, no podrían ser como sumados, no, pues súmaselos a la coalición, ¿no? O los de la coalición súmaselos al del candidato a diputado, que tiene un financiamiento, que tiene un tope mucho más alto, ¿no? Sino que cada cosa se tiene que manejar por separado. Y bueno, finalmente ya vamos a concluir, ya estoy casi excediéndome en los tiempos, solo les pido un par de minutos más, solamente para hacer un pequeño, ¿no?, hacer una revisión muy rápida de la jurisprudencia. Ya vimos qué implica el mandato de uniformidad,
Esto es en cuanto a que los partidos no pueden pertenecer a dos coaliciones, sino que deben de mantener, digamos, esta unión temporal con respecto a las demás candidaturas. Eso es por un lado. Los partidos políticos están en libertad de renunciar a una forma de asociación con el propósito de incorporarse a otra. Se los platiqué en el caso de Zacatecas. Ya sea que un partido renuncie a esa alianza transitoria para irse independiente o sumarse a la otra coalición, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para la participación de partidos políticos mediante distintas formas en la misma elección? Bueno, pues ya vimos que hay, si las coaliciones, por ejemplo, si bien las coaliciones y candidaturas comunes son manifestaciones distintas del derecho de asociación política, no pueden desvincularse, de manera que una sirva para observar las restricciones de otra. Esto es, bueno, pues para, digamos, en las alianzas estatales, donde sí se permite la candidatura común, no podrías, digamos, tratar de sumar, ¿no?, el financiamiento público que sí puedes gastar para un candidato, que también lo des vía la coalición, ¿no? Es decir, no puedes hacer que las dos, los dos esquemas tal cuales permitan violentar la esencia de la norma. Por ejemplo, si ya tengo una coalición con mi candidato, yo después no puedo formar parte de una candidatura común para que entonces mi dinero se lo pueda dar de otra manera y no necesariamente pase por la coalición, por ejemplo, ¿no? Son cosas, bueno, pues de manera natural que se van presentando ante las autoridades electorales y en los contextos, ¿no?, de cada. Ya vimos también el tema de los emblemas de los partidos políticos que tienen que estar de manera independiente en las boletas electorales para poder definir la representación proporcional, ¿no? Bueno, hay veces que, dice y pregunta, ¿pueden los partidos políticos suscribir convenio de coalición total para diputados en una elección local y al mismo tiempo postular candidato a gobernador en una candidatura común, ¿no? Bueno, pues este es un tema que yo los invitaría, ¿no?, a ver el blog del magistrado Felipe de la Mata, donde viene, digamos, no quiero yo anticiparles el resultado, aunque ahí viene, pero digamos es una invitación para que sigan el blog del magistrado, donde tiene, digamos, estas infografías y tiene mucha información importante de los casos que han sido resueltos por la Sala Superior, donde él ha sido ha sido el magistrado ponente, o en su caso ha emitido votos particulares o votos concurrentes o razonados, pero que nos van a dar justamente esta visión de cómo se deberían ir resolviendo las cosas. El asunto, digamos, la plática que tuvimos el día de ayer y un poquito lo de hoy, pues justamente nos daría las bases necesarias para poder afrontar cualquier caso que se pudiera presentar en un proceso electoral de las elecciones de Coahuila, Estado de México o las propias del 24, ¿no? Bajo estos conceptos que estamos manejando y estas ideas y estas reflexiones, ya estamos generando dogmática jurídica. Lo que estamos haciendo es fijar los valores y principios que deben estar sustentando a las normas que regulan o que regularían, derivado de una reforma electoral, a las coaliciones o candidaturas comunes, ¿no? Para el efecto de que pues siempre se busque tener esta cercanía con la ciudadanía y que no implique una simulación del cumplimiento de valores y principios solamente para intereses de algunos grupos del poder. Pues muy bien, hasta aquí terminaría la charla del día de hoy. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por su participación en las dos jornadas. Y bueno, pues solamente decirles que me tienen como siempre a sus órdenes ahí en mi cuenta de Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria, y en mi correo electrónico institucional que es ruben.becerrar @te de tribunalelectoral.gov de gobierno.mx, ¿no? Ruben.becerrar @te.gov.mx y en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria. Pues muchísimas gracias, les mando un afectuoso saludo a todas y a todos, deseándoles que tengan una excelente tarde.
Gracias, doctor, hasta luego. Excelente Al tarde a contrario, todos. Claudio, igualmente, gracias. Muchas gracias. Bye. Nos vemos, Juan Ignacio, un gusto.